Has llegado a un lugar donde las sombras parecen caminar por su cuenta, y el aire se vuelve un peso en el pecho. Cuando me contaron estas cosas por primera vez, sentí que alguien me hacía un favor cruel, abrirme una puerta que no se puede volver a cerrar. Lo que vas a oír son relatos, leyendas que la gente susurra en las esquinas de Reynosa. No afirmo que sean hechos comprobados, solo repito lo que escuché, lo que me contó quien juró haber visto demasiado para callarlo. Si este tipo de historias te atrae, quédate hasta el final y suscríbete para escuchar más relatos como este. Reynosa no es solo una ciudad con calles y nombres. Para quienes hemos pasado noches caminando entre sus avenidas, es un mapa de espacios donde el tiempo parece quedarse atrapado. Hay zonas con casas que se desmoronan y lotes que parecen tragarse la luz. Mercados que huelen a tortillas y a diésel, y pasillos donde a medianoche la ciudad respira distinto. Allí fue donde escuché, por primera vez, el relato de Miguel Ángel Contreras Ruiz. Miguel tenía la cara de quien carga responsabilidades. No era un hombre de excesos. Trabajaba por turnos en una fábrica. Llegaba a casa con las manos ásperas y una mirada siempre un poco ausente. Su esposa Rosa vendía ropa en el tianguis y tenía una risa reservada, la de quien sabe que la vida exige bolsillo y paciencia. Tenían un hijo, Eric, que al nacer fue un bebé fuerte, pero desde los 3 años comenzó a enfermar a ratos, con fiebres que subían y bajaban, ataques que los médicos no terminaban de explicar. Gastaron los ahorros en consultas, cambiaron de médico, probaron remedios caseros, hicieron cuentas y volvieron a escuchar ese mismo lamento, la factura que no se paga. La desesperación tiene cara y fecha de caducidad. Cuando el dinero se acaba, cuando las pastillas no hacen efecto, la mente empieza a probar todas las salidas posibles. Miguel llegó al punto en el que, si alguien le ofrecía una solución a cambio de algo, cualquier cosa, él la consideraba. Eso fue lo que lo llevó a caminar una noche hacia los terrenos baldíos a la orilla de la ciudad, donde la luz de las farolas no alcanza, y los perros han aprendido a ladrar solo a la distancia. Los terrenos donde lo vieron son esos que huelen a humedad y aceite viejo, con casas inacabadas que miran hacia adentro como si escondieran secretos. Esa noche había una luz roja, pequeñísima, como la de una vela o un fuego artificial apagado. La gente del barrio me lo contó así, una luz que no parecía venir de ningún poste, suspendida entre 2 esqueletos de concreto. Miguel, empujado por la última gota de temor, se acercó y vio a alguien esperándolo. Un hombre de traje negro, impecable, sin embargo fuera de lugar en ese escenario de abandono. La imagen no se olvida. El traje oscuro, la piel pálida bajo la luz roja, y una cara que no miraba con expresión humana de inmediato. Me dijeron que el hombre no parecía estar ahí por accidente. Sus movimientos eran suaves, calculados. Le ofreció a Miguel una hoja. No era un papel cualquiera. Era un documento como los que se firman cuando alguien entrega algo valioso. El hombre habló poco. No hizo promesas grandilocuentes. Dijo cosas con calma, midiendo cada palabra. Podía sanar a su hijo. Podía asegurarse de que el dinero volviera a la casa, pero a cambio de una garantía. Miguel, según me contaron, entendió esa garantía como la peor de todas, el precio de lo que no se puede devolver. La firma, en los relatos, no fue un trámite legal, fue una sensación física. Miguel sintió como si al firmar algo en esa noche de humedad, un cuchillo frío le atravesara el pecho. Lo sentí, me dijo un vecino que estuvo cerca en días posteriores. Dijo que le dolió por dentro, algo que nadie le pudo explicar. Al día siguiente, como por un milagro, o por la suerte que el mercado a veces regala, Eric empezó a mejorar. Las fiebres bajaron, dejó de vomitar, comió por primera vez en semanas. La cuenta en el banco, que hasta entonces solo mostraba ceros, reflejó un ingreso que nadie supo explicar, un pago que no venía de la fábrica ni del préstamo. Cuando algo así ocurre, la gente celebra y olvida preguntar demasiado. La recuperación del niño fue una alegría y un alivio, pero aquí es donde la parte amable de la historia se traba. Pronto empezaron a aparecer señales. Al principio fueron cosas sutiles y casi risibles.
El aire de la casa se volvía gélido sin motivo, como si un invierno entrara por la rendija de la puerta. Las mascotas, un perro flaco y una gata que siempre se acurrucaba en la cocina, comenzaron a gruñir hacia las esquinas vacías. Luego vinieron las pesadillas. Rosa contaba que soñaba con figuras que la observaban desde el umbral del cuarto, pálidas y sin ojos verdaderos. Miguel empezó a levantarse sudando en la madrugada, con la sensación de que alguien le caminaba por la espalda. La gente del barrio empezó a notar más. Sombras que se quedaban quietas frente a la casa, huellas en la tierra fuera de horario, un olor como a metal viejo que se pegaba a las cortinas. Las marcas materiales aparecieron de manera más inquietante. Un día, agradecía a un vecino que había ayudado a la familia, encontró una pequeña mancha blanca en la mesa de la cocina, como si la pintura hubiera sido raspada por algo caliente. Otra vez, hallaron una línea tenue, similar a una quemadura, en la madera del escritorio donde Miguel firmaba papeles. No había explicaciones lógicas, no había incendios ni cigarrillos. Los objetos personales, sin embargo, empezaron a moverse de sitio. Rosa decía que encontraba la gorra de Miguel en la mesa de la sala, cuando él juraba haberla dejado en el taller. Eran detalles que podían parecer coincidencias, hasta que las coincidencias se hicieron rutina. Buscar ayuda fue un reflejo humano. Cuando lo racional falla, nos volvemos a lo que creemos que puede salvarnos. Fueron a la iglesia del barrio, hablaron con un sacerdote que los escuchó, los bendijo y ofreció oraciones. También consultaron a una curandera del mercado, esa mujer mayor que vende limpias y remedios, quien con pesadumbre dijo que había un contrato y que había señales que no se limpian con sal ni con oraciones largas. Cada respuesta traía consuelo momentáneo y una advertencia detrás. Algunas cosas, dijeron, se corrigen con disciplina, otras requieren aceptar un precio que no es de este mundo. La policía, cuando se acercaron, les recomendó guardar pruebas y no darle crédito a supersticiones. Para ellos, el caso de una desaparición posible no era aún un asunto. Y entonces llegó la noche en la que Miguel desapareció. No fue una marcha dramática ni una discusión. Según las voces que me contaron la historia, simplemente salió de casa después de cenar. Dijo que iba a dar una vuelta, que necesitaba aire. No llevó bolso, no dejó pistas. A la mañana siguiente no estaba. Lo buscaron por la ciudad, revisaron hospitales, se presentaron en la fábrica, en la central de autobuses. Nada. Al tercer día, un muchacho del barrio, quien había conocido a Miguel desde chico, decidió volver a revisar los terrenos donde aquella noche había visto la luz roja. Encontró la gorra de Miguel en el mismo lugar donde, tiempo atrás, alguien había visto la figura del traje negro. No había señales de lucha ni de cuerpos, solo la gorra, apoyada en una piedra, y un nombre escrito en el alquitrán con algo que parecía cera. M.A.C. Como si alguien hubiera dejado un recordatorio o una marca, como sello de una cuenta abierta. La policía archivó la denuncia como desaparición con indicios insuficientes. Los vecinos susurraron más. Rosa lloraba en el portal y juraba que a veces escuchaba a Miguel hablando en la cocina, su voz lejana, desde la nada. Las noches se hicieron más duras. La figura, decían, ya no necesitaba esperar en el baldío. Aparecía en la ventana, en la esquina, en el reflejo del cristal. La última vez que hube de caminar por ese rumbo, sentí un frío que no recuerdo haber sentido antes. No era el viento, era algo que se clavaba en el interior, una presencia que dice, todavía hay cuentas pendientes. ¿Y qué significa todo esto? Para algunos fue señal de que no todo tiene explicación científica. Para otros, la historia es una advertencia. Cuando la desesperación te empuja a firmar con cualquier persona, el precio puede ser más alto que lo esperado. Yo no puedo comprobar contratos ni almas. Solo puedo contar lo que escuché, lo que la gente murmuraba en tiendas y plazas. Y por eso, si alguna vez te ofrecieran una solución que parece demasiado buena para ser verdad, piensa en Miguel. No porque crea en pactos concretos, sino porque vi las consecuencias. Una familia rota, un niño que mejoró, pero que cada noche vive con el miedo de que algo regrese, una ciudad que recoge sus pedazos. Pero Miguel no es el único relato que circula por Reynosa. Si el título promete relatos, debo cumplir. A continuación, te comparto otros encuentros, más breves, pero con esa misma sensación de que algo no se cierra del todo. El primer relato corto que me contaron ocurrió con un chofer de autobús nocturno. Él llevaba años en el turno de la madrugada, cruzando la ciudad con pasajeras que parecían sombras y algunos borrachos con historias para escribir. Una madrugada recogió a una mujer en la periferia,
Vestía de negro, sin abrigo a pesar del frío. No habló durante todo el trayecto, solo dejó un sobre el asiento y bajó en la siguiente parada sin mirar. El chofer, curioso, abrió el sobre. Dentro había un billete viejo y una nota que decía algo breve, como una instrucción. Al día siguiente, el dueño de la empresa le dijo que había recibido un pago puntual por un asunto que el chofer no recordaba haber cobrado. La misteriosa pasajera había saldado una deuda que él ni siquiera sabía que tenía. Con el dinero llegaron noches sin pesadillas, al principio. Luego comenzaron los pasajeros que subían al autobús y se quedaban mirando fijo al chofer, como si lo reconocieran. Encontraba calcetines húmedos en la cabina, frío en la palanca de cambios y una vez marcas leves en su brazo que no recordaba haberse hecho. Dejó el turno de noche meses después, diciendo que la ciudad había cambiado de color cuando protege la vida que no es la tuya. Nadie supo de la mujer. Algunos dicen que ella pasa de ruta en ruta, cobrando cuestiones no registradas. Otro caso llegó de la boca de una vendedora del mercado central, una mujer que vende tamales y que tiene los ojos de quienes escucharon historias toda la vida. Ella contó que, una semana, llegaron al puesto unos jóvenes que buscaban remedios para un hermano con pesadillas tan terribles que no podían dormir. La vendedora, movida por la compasión, les recomendó ir a ver a una anciana que vivía en las afueras y que hacía limpias. Los muchachos volvieron con una bolsita con hierbas y alivio temporal. Sin embargo, esa misma noche los vecinos vieron, en el callejón detrás del puesto, figuras pálidas pegadas a la pared que se estiraban como si quisieran entrar. La vendedora dijo que las vio con su madre y que nunca volvió a vender a oscuras. Desde entonces se cuida de no aceptar objetos desconocidos. Una vez tomó una moneda que le ofrecieron en la esquina y al día siguiente encontró su puesto entero revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo que no era suyo. Aún así, su corazón le dice que hay que ayudar. Su razón le recuerda que algunas ayudas vienen con un intercambio no pedido. El tercer relato corto es de un conjunto habitacional de la zona sur, donde hay un edificio que la gente llama el 17. Fue construido a media mano y quedó con apartamentos sin terminar, pasillos que no llevan a nada y azoteas con antenas inservibles. Un chico, estudiante de arquitectura, rentó un cuarto barato allí para economizar. Las primeras semanas fue tranquilo, hasta que comenzó a escuchar pasos en el techo a medianoche, como si alguien caminara descalzo encima suyo. Subía a revisar y no encontraba a nadie. Sin embargo, halló una huella húmeda en el piso del pasillo, como si alguien hubiera acabado de pasar. Una noche, encontró una nota pegada en la puerta. No mires por la ventana. Por curiosidad miró. En el reflejo del cristal, en vez de ver la calle, vio su propio cuarto con la cama hecha y algo o alguien sentado en la esquina. Tiró la nota, cerró las cortinas y cambió de departamento al día siguiente. Cuando regresó años después, el edificio estaba más vacío y dicen, hay vecinos que todavía escuchan ruidos de mudanza en viviendas cerradas. Cada uno de estos relatos comparte una sensación, la presencia de algo que no pertenece a la vida cotidiana, pero que por un descuido o por necesidad se infiltra y cambia lo que conoces. Son historias que la gente trae en la boca como advertencia y como entretenimiento de madrugada. Hay quienes las cuentan para asustar y quienes lo hacen para que el barrio recuerde que no todo se arregla con dinero ni con buenas intenciones. Después de años escuchando, yo mismo he empezado a notar pequeñas cosas. Al principio pensé que era sugestión, el resultado de escuchar demasiadas voces, pero hay señales que no se acomodan a la casualidad. Un corredor de mi casa que se reviste de un frío diferente a mitad de la tarde, mi perro que no entra a la habitación donde dejo papeles importantes. Una vez encontré, pegada en la esquina del diario, una nota sin letra, solo una marca como si alguien hubiera pasado la yema de un dedo y quedara un residuo. No lo cuento para alarmarte, sino para explicar por qué estas historias dejaron de ser solo rumores para mí. Si hay una moraleja en todo esto, es una que no tiene consuelo fácil. La desesperación abre puertas que, una vez cruzadas, no se cierran con facilidad. No soy un creyente de pactos sobrenaturales por sistema. Prefiero pensar que muchas de estas cosas se explican por coincidencias, por enfermedades mentales o por fraudes, pero la repetición hace su trabajo. Cuando muchas bocas en diferentes cuadras cuentan la misma clase de encuentro con ligeras variaciones, hay que tomar nota. En Reynosa, la gente habla de luces rojas en lotes, de trajes negros en borde de ciudad, de pequeños pagos que aparecen en cuentas que, hasta entonces, estaban vacías. Y siempre, siempre,
está la advertencia final. Miren bien antes de firmar. No entreguen lo que no pueden recuperar. Si eres de quienes se alimentan del misterio, es probable que te preguntes por qué la policía no actúa o por qué la iglesia no resuelve. La respuesta, según conversaciones con vecinos, es simple y triste. Estas instituciones no siempre entienden lo que no se puede documentar. Un sacerdote puede bendecir una casa, pero no siempre ve lo que la familia siente. Un policía puede anotar una denuncia, pero sin pruebas materiales, muchas cosas se quedan en la zona gris. Eso no quiere decir que nadie haga nada. Algunos curas acompañan, algunos vecinos vigilan, y algunos investigadores aficionados levantan notas y fotos que luego nadie revisa a conciencia. La respuesta comunitaria es lo que queda. Una red de advertencias, de historias para asustar a los jóvenes y a la vez cuidarlos. He prometido traer relatos múltiples, y ahora vuelvo al punto donde empecé. Miguel. No quiero dejar la historia a medias. Hay una versión de su final que me narraron en voz baja en una cafetería donde las tazas humegan y la gente prefiere el café amargo a la charla. Dicen que, una noche de lluvia, personas que lo conocían vieron en el baldío una figura sosteniendo algo como un pañuelo manchado, que al acercarse tenía la forma y el olor de la gorra perdida. Otros sostienen que, a veces, en la calle donde vivían, se oye un llanto cruzado con risas de niño que no pertenecen a la hora. Rosa, según un pariente lejano, se mudó con Eric a un pueblo del interior. Allí el niño vive, crece y juega, pero la familia nunca se atrevió a cerrar las ventanas por la noche. Hay quienes dicen que Miguel vino a buscarlos una vez, de madrugada, en cuerpo o en memoria. Yo prefiero evitar certezas. Lo único cierto es que la vida de esa casa cambió para siempre. Antes de terminar, quiero dejar una advertencia clara y humana. Si alguna vez te ves tentado por una solución rápida que no entiendes, habla con alguien que te quiera y que te haga preguntas incómodas. No hay atajos sin consecuencias. Ninguna moneda es gratuita cuando se cambia por algo que no puedes nombrar. Las leyendas de Reynosa, como las de cualquier lugar, tienen ese doble filo. Son entretenimiento y aviso, anécdota y memoria colectiva. No menosprecies las historias antiguas. A veces guardan lecciones detrás de la superstición. Si conoces alguna historia similar en tu ciudad, cuéntala abajo en los comentarios. Compartir estas voces ayuda a entender el mapa de miedos que nos rodea. Suscríbete si quieres que traiga más relatos de lugares donde las sombras no son solo sombras. Y si te atreves, comparte este video con alguien que no le tema a la noche. Yo seguiré escuchando, recopilando voces y devolviendo lo que me cuentan en forma de relato. A veces siento que al contarlo me quito algo de encima. Otras veces que adiciono otra piedra a la pila de cosas que no tienen explicación. Si en algún momento escuchas un golpe en la pared donde nadie vive o una luz roja en un terreno vacío, recuerda a Miguel y a los demás que caminan en estas historias. No son leyendas para divertirnos, son advertencias que la ciudad susurra para quien quiera oírlas. Cuídate y procura no firmar nada que no entiendas.